Amoroso Padre, Señor Todopoderoso, gracias por permitirnos estar en tu casa de oración, mi Dios. Y Padre, que unja nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento, que también, Señor, nuestro corazón, que podamos guardar tu palabra, pero que también, Señor, la podamos recordar y la podamos hablar, Señor, a aquellos que también necesitan de ti. Tu palabra nos invita, Señor, a que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que nos alimentemos de ella, Señor, que cada uno de nosotros nos exhortemos, que cada uno de nosotros, Señor, nos edifiquemos, Padre. Así es que, mi Dios, en esta hora, gracias por permitirme expresar tu palabra a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a hoy como tema experimentando la paz de Dios. Y bueno, pues de alguna manera nuestra hermana Inés tocó uno de los textos que traigo, que Dios me dio para esta tarde, experimentando la paz de Dios y manifestando la paz de Dios. Decía mi abuelita, que tiene que ver su abuelita, hermano. Yo viví con mis abuelos y ella me decía: mire, mijo, la persona agradecida y acomedida, donde quiera cabe. Y es lo que Dios quiere. En nosotros una persona agradecida, mujeres, hombres, agradecidos, pero también acomedidos. ¿Cómo le agradecemos a Dios? Sirviéndole, alabándole, pero también haciendo algo para su obra. Para empezar nomás como introducción, Juan 14, 27, hubo una ocasión que lo prediqué en un velorio, pero eso no quiere decir que aquí no se pueda hacer. Y dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Déjenme poner las altas. Ya se lo rompió la pastilla, después le hago. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, o sea, no estés preocupado, ni tengas miedo. Lo quiero agarrar como introducción porque es importante la seguridad que tenemos en Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿Qué está haciendo Jesús? No vamos a hablar de eso. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Yo creo que usted seguro es. ¿A qué vino? A morir por ti y por mí en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, darnos salvación, librarnos de una condenación, de librarnos de la ira venidera. Tantas cosas. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por tus hijos, por tus hijas. Dice que está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Y la primera carta de Juan, capítulo 2, dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él está intercediendo por ti y por mí. No ves que a veces, nada más que a veces intercede mucho por unos. ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues viene por su iglesia. ¿Qué iglesia? Los redimidos, los rescatados. Pero necesitamos estar en santidad, necesitamos estar seguros quién es. Eso es lo que trata de hacer aquí, la seguridad de él. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? ¿Qué hizo por ti? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué va a hacer? Es algo que estoy diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe, no estés preocupado.
ni tengáis miedo. Y para poder entender esto, aquí yo lo platiqué en un velorio, yo les decía a las personas, para poder entender esto, hagan de cuenta, como dicen los jóvenes, hagan de cuenta, que una empresa se va a cerrar, y un joven está preocupado, un hombre, y llegan sus padres y le dicen, no te preocupes, hijo mío, vas a estar bien, tú vas a seguir. Él agradecía las palabras de su padre, pero no le daban la seguridad. Vinieron los hermanos y dijeron, no te preocupes, amigo mío, tú vas a seguir allí, no te preocupes. Agradecía las palabras, pero no le daban la seguridad. Así los amigos, los vecinos que lo conocían, no te preocupes, tú vas a seguir allí. Aceptaba las palabras, el consuelo de ellos, pero no le daba una seguridad. Hasta que vino un hombre y le dice, no te preocupes, tú vas a seguir ahí. Sí, ya lo sé, me lo dijo mis padres, me lo dijeron mis hermanos, mis amigos, los vecinos, todos los que me aman así me lo dicen. Y usted me ha dicho lo mismo, lo entiendo. Pero todos dicen lo mismo. Bueno, yo te estoy diciendo para que estés seguro, pero ¿cómo voy a estar seguro? Bueno, es que yo soy el dueño de la empresa. Oiga, el rostro de aquel joven cambió. En lugar de estar preocupado, mire una sonrisa. Usted es el dueño, sí, por eso estoy diciendo, no te preocupes, tú vas a seguir. Oiga, pues la ansiedad se quitó, la preocupación se quitó, su rostro cambió. Es lo que está diciendo Jesús. No te preocupes. No tengas miedo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí lo que tienes una seguridad que eres Jesús en tu vida. Tienes una seguridad que hizo Jesús por ti, la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. No importa, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre, si no es por mí. Tenemos a Cristo, vamos al Padre. Lo primero es tener seguridad que Él es Jesús. Aquel que todo lo cree, aquel que todo da vida, aquel que todo lo puede, aquel que no hay imposible para Él. ¿Tienes esa seguridad en Él? ¿Puedes decir amén? ¿O no tienes esa seguridad? Para experimentar la paz de Dios es lo primero, la seguridad que tenemos en Cristo. Así de sencillo. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y la plata, de todo lo que hizo, Él lo ha creado. Los mares se sujetan a Él, puso los límites de los mares, todo se sujeta a Él. Tenemos un Cristo maravilloso. Entonces, ¿sí cómo experimentar la paz de Dios? Primero, la seguridad en Cristo. Y a través de Él viene la paz de Dios. Ahí está en tu vida, está en mi vida, pero ¿cómo la experimentamos? Nos vamos a Filipenses, capítulo 4. Qué comparación de lunes, ¿verdad? Estuvo muy agradable el día. Pero hoy también hay que disfrutar este día. Ahí donde leyó nuestra hermana Inés, capítulo 4 de Filipenses. Dice, versículo 6, por nada estéis preocupados. Si tenemos esa seguridad en Cristo, dice, por nada estéis preocupados. Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Él hace milagros hoy, mañana y siempre.
milagros, prodigios, maravillas. No hay nada imposible para Él. Y aquí nos está diciendo el apóstol Pablo: por nada estéis afanados o preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice el 7? ¿En quién? En Cristo Jesús está la paz de Dios. ¿Cómo experimentamos esa paz de Dios? Lo dice el 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras necesidades y peticiones delante de Dios. ¿Dios no sabe la necesidad tuya? ¿Sí? ¿Dios no sabe las peticiones que tenemos delante de Él? Él es omnisciente, Él todo lo sabe. ¿Pero qué es lo que quiere Dios? Dice: yo no sé todo, pero lo que quiero es que experimentes mi paz al venir en oración hacia mí. Y aquellos que no oran, pues no han experimentado la paz de Dios. Discúlpenme, pero no han experimentado la paz. Ahí está la paz, pero no han experimentado la paz de Dios. Cuando vamos a una necesidad, ahora Dios dice: bueno, voy a permitir esta necesidad para ver si así viene a mí poderme dar paz. Cuando tienes esa necesidad, cuando tienes ese problema, cuando tienes esa petición, vas a Él, y cuando estás orando, Él te está consolando a través del poder del Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu Santo te está dando esa paz, te está dando ese consuelo. Tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. Palabras que tienen una seguridad, es Él. Bueno, hermano, voy a oír, voy a hacerlo, pero necesitamos experimentarlo. Yo no sé tú, pero yo le doy gracias a Dios por esas experiencias que he tenido a través de la oración. Y hay momentos que estoy en la oración y me manda un texto bíblico, y el texto bíblico me dice lo que yo estoy pidiendo y me lo dice a mí. Me acuerdo de mi mamá, lloraba por mi mamá: padre, ¿cómo voy a hacerle con mi mamá esta situación así? Dice: yo estoy delante de ti en aquellos que te ayudan. Está el Salmo 118, 7. Si no me equivoco. Yo estoy delante de ti en aquellos que te ayudan. Dios iba a tocar corazones, Dios iba a abrir las puertas, y mire que se abrían puertas. Me preguntaban: ¿necesita algo? Necesitaba así y así. Gloria a Dios. Él cumplió su palabra. Pero tú, ¿en qué momento me lo dijo de alguna manera su espíritu a mi espíritu? En oración. Y experimenté esa paz de Dios, y me dio una paz, me dio una seguridad. Y cuando veía aquello que me ofrecían la ayuda, que a través de las personas hay de no sé cómo se llaman, de trabajo social, hasta su número me dio, su teléfono, háblenme, cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias a Joaquín, pues, de dejaron un lugar ahí por 8 días. Ahí falleció en el hospital. Pero en ese lugar nomás eran, creo, 3 días, tenía que estar, no más. Por el programa que había. Pero tuvo los 8 días. Pero dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración
y ruego. Hermanos, ¿no es lo mismo oración que ruego? No. Ana iba y oraba y no pasaba nada, pero el día que sacó todo lo que traía en su alma, que nomás balbuceaba, que él pensaba que estaba él, ¿quién sabe la historia? Digo, para que me la diga, porque ¿qué pasó después de esa oración que descargó toda su alma ahí en el altar? Claro, delante de Dios, ¿qué pasó ese día? ¿Vale? Ya no tuvo más triste. Dios la consoló, Dios la confortó, Dios oyó su ruego, su súplica. Y a veces Dios tiene que hacer algo y dice, yo quiero, no que a Dios le guste que suframos, no es un verdugo, pero Él quiere que experimentemos su paz. Y dice que ya no tuvo más hijos, ¿y qué pasó? Tuvo un hijo, lo que deseaba, lo que anhelaba. Experimentemos la paz de Dios. Hay oraciones, y no lo digo para hacerlas menos, no. Dale gracias a Dios. Dice con acción de gracias, pero dice con los alimentos damos gracias. Con acción de gracias. Una oración con acción de gracias, Señor, gracias, ya me dices un nuevo día, ayúdame, bueno, al menos yo le digo así, ayúdame a vivirlo conforme a tu voluntad, haz un instrumento en tus manos, portador de tu palabra y bendición para otros, y Pedrito se va. Pero eso no. Ruego. El apóstol Pablo rogaba porque el evangelio corriera por todos lados. Era su mayor, por ponerlo así, su mayor preocupación. Oraba por sus siervos, oraba por las iglesias, rogaba por las iglesias, que el amor de Dios fluyera en ellos, que crecieran en amor, que crecieran en conocimiento. Era su ruego. Y mira que experimentaba la paz de Dios. Tenemos que experimentar esa paz, pero es a través, ahí está, a través de la oración. ¿Y qué oro? El hermano Francisco Guerrero predicó el domingo y hablaba de la necesidad de orar. Siempre. Igual aquí un niño, la única que está todo dormidito. Y a lo mejor sí la han puesto a orar, pero sinceramente, un niño, ¿en qué rogaría un niño? No. ¿Qué necesidad tiene un niño? No, a lo mejor le enseñan a orar, pero ¿tiene alguna necesidad? No. ¿Algún ruego? No. Y a veces es lo que quiere Dios. Descarga todo tranquilamente. Pero a veces sí estamos los adultos también, y más los cristianos. La necesidad de orar siempre, hermanos, pues es que estoy bien. Ora, pero que ora, no tengo, enfermo no estoy, trabajo tengo, casa tengo. Mi mujer me da de comer. ¿Por qué voy a orar? Bueno. La necesidad de orar siempre, así como comemos, así como respiramos, así como bebemos, dice, tómalo como una necesidad. Y si tú no tienes una necesidad propia de ti, toma la necesidad de los demás y ruega por esa necesidad de los demás. Porque en el versículo 8 del capítulo 18 de Lucas dice,
y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tenemos verdaderamente una necesidad apremiante para ponernos a orar? Señor, pues no tengo ninguna necesidad, pero te doy gracias por esto, gracias por lo otro, mira que esto, mira que el otro que es, yo te pido por ellos, para que cuando venga tu necesidad, tengas una experiencia de la paz de Dios. Porque no somos exentos. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y dice, ¿cómo experimentamos la paz de Dios? Ya lo dijimos, en la oración, el ruego, la súplica para con Dios, pero también con acciones de gracia. Y cuando viene, hermanos, un buen tiempo orando, Dios te da esa paz, esa tranquilidad, ese confort, ese consuelo. Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y podrán decir algunos cristianos y cristianas, pero ¿cómo va a venir la paz? ¿Así nada más? ¿Así? Es experimental. Todo entendimiento. Tanto el mundo no lo entiende, pero hay cristianos que tampoco lo entienden. ¿Cómo es esto? Experimentan a través de la oración, a través del ruego, a través de la súplica. Dime por quién orar. No tengo una necesidad propia, pero ponme una carga para orar por mi país, por el presidente, por el gobernador, por mi vecina, por quien sea. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces tú no entiendes, al mismo cristiano, orar por el gobernador, pues si nos robó, nos hizo él, ora, la Biblia dice, ora por nuestros gobernantes. Dios sabe por qué está pidiendo que oremos, no le entendemos a veces cosas que Dios nos pide, tú hazlo, tú ora. Dice, guardarán vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Él va a cuidar nuestro corazón. Esa es la paz de Dios, que cuando venga un problema, Él guarda tu corazón, ahí te duele. Pero Él está cuidando, Él lo está fortaleciendo, tu mente la está cuidando, que no devenga tu fe no mengue. Me acuerdo de mi esposa cuando le dijeron que tenía el cáncer y después decía ella, ¿por qué a mí? ¿Te acuerdas? ¿Por qué a mí? Voy a una iglesia cristiana, busco a Dios, alabo a Dios, leo su palabra, ¿por qué a mí? No lo entendía. Como a veces no entendemos, oye, voy a la iglesia, busco a Dios, no entiendo por qué me suceden esas cosas, no entiendo por qué cada vez, en lugar de ir bien, me va más mal. También hay un enemigo que quiere tropezar, que tropecemos, que claudiquemos. Pero guardarán, dicen que, ¿dónde está Isaías 26:3? Dice que Él guardará en completa paz. A ver, ¿cómo? Aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque en ti, pues Jehová ha confiado. Dos cosas. ¿Quién es el que confía en Jehová? Aquel que persevera. Aquel que tira la toalla ya no perseveró. Ya no perseveró. Y nadie va a confiar. Pero ¿quién confía? Aquel que persevera. Aquel que se esfuerza. Aquel que se esmera. Que pase lo que pase, tú guardarás en completa paz mi corazón y mi pensamiento. Y gracias a su misericordia, pues todavía mi esposa sigue en el camino de Dios. Y tiene ese hermoso esposo, ¿eh?
Que Dios le bendiga. Guardarás vuestro corazón y vuestro pensamiento en quién, en Jesús, en Cristo Jesús. ¿Cómo experimentamos la paz? Ya lo dijimos, ¿cómo? ¿No se lo aprendieron? Mande. A través de la oración, de la súplica, del ruego. Ahora, ¿cómo manifestamos esa paz? Aquí mismo está. Yo pregunto, el apóstol Pablo, porque a veces no te ha pasado cuando alguien le dice, oye, mira que así, ya está. No, pues tú lo dices porque no te ha pasado, tú lo dices porque no haces. Y a veces el que lo está diciendo tiene más problemas, tiene más cargas, tiene más necesidades, pero está controlando aquello. Y entonces cuando empiezas, pues mira, yo te voy a decir, mira, me pasa esto, me pasa. ¿Cómo es eso? Pues sí, pero, y te ves tranquilo. Gracias a la misericordia y a la paz de Dios. Él me hace tranquilo, estar en paz, confiando en Él. Entonces el apóstol Pablo estaba en la cárcel, diciendo esa carta. No sé si encadenado, no sé, pero estaba en la cárcel. Él dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Si alguien le preguntaba a Pablo en aquel tiempo, cuando llegaron con la carta, pues si Pablo dice eso, porque no está pasando lo que nosotros, ese Pablo no está pasando lo que nosotros pasamos, le estamos pasando. Bueno, Pablo envió la carta desde la carta. Y dice que gozado, y él está contento allá, pues es un contentamiento que viene de Dios, una manifestación de la paz de Dios, no importa dónde estés, no importa las circunstancias, la paz de Dios está contigo. ¿Cómo se manifiesta? Gozoso. ¿Por qué? Porque estamos confiando. ¿Por qué estamos confiando? Porque nos da esa paz, ese consuelo. Pero somos personas de oración. No queda ahí. O sea, es un gozo más allá, no una alegría ficticia. Esa no es una alegría ficticia, es una alegría vana. Como cuando el niño le hace un carrito electrónico, se descompone, se le quitó la alegría. No. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Esto va más allá que alegría. Es un gozo que viene de Dios. Es una manera de manifestar la paz de Dios. Siempre contento. Hermano, está difícil. En la carne es difícil. Y si no oramos, olvídense, mucho más difícil. Pero cuando oramos, Dios nos consuela, nos fortalece, nos da como esa cúpula, que vamos con esa paz, con esa cúpula, claro, es interior. Y donde vas a pasar, la paz de Dios está contigo. Hay que experimentarlo. Pero luego dice abajo, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida, ¿de qué? De todos los hombres. ¿A qué nos lleva gentileza? Paciencia, amabilidad. ¿Se imagina el apóstol Pablo amable con los custodios ahí, con los polis ahí, con los soldados que tenía en la cárcel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, discúlpame, Pablo, que te calientes. No te preocupes, es tu trabajo. Tú tienes que realizarlo. No te preocupes. Nuestra amabilidad sea conocida de todos los hombres. También los malos, pues aquí dice, o no dice así su Biblia. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero entonces te encuentras en una mañana a alguien que pues no es muy amable. Gentileza conlleva muchas cosas. Amabilidad, atención, caballerosidad, que hoy se ha perdido con la feminicidad. Atención, bondad.
ser acomedidos, como me decía mi abuelita, ser agradecidos. Si algo está pasando, no, pues allá es, pues quién sabe qué será ese problema, no, ¿qué pasa? ¿Te puedo ayudar? Gentileza. A mí me ha pasado, buenos días, ¿qué tiene de buenos? Santo Dios. Pero tantito peor que un cristiano lo diga. Hermano, Dios te bendiga, ¿no? Te lo agradezco, pero no sé, trae algo conmigo, Dios, se olvidó de mí, Dios, me pasó eso, me pasó eso. Órale. No, hombre, tú eres Dios, mira, van a vivir tiempos mejores. No, siempre me va mal, siempre me va mal. Hago eso, me va mal, hago aquello, me va mal. No, siempre. Oh, cristiano. Santo Dios de los ejércitos. Una de las características de la paz de Dios, amabilidad, gentileza de todos. Así sea tu vecino gruñón, así sea la comadre como sea. Gentileza, amabilidad. Es la manera que se manifiesta. Hay tantas cosas más, esta palabra gentileza ¿no? Puede decir tantas cosas. No puede ser que en el ámbito cristiano, porque a veces se encuentran bipolares, se están y al ratito, ¿qué pasó? Oye, espérame, pues hace rato estamos contentos, estamos alegres, y sé, no puedo cambiar nada de eso. Ay, Dios todopoderoso. Algo está pasando. Ya sea su carácter, ya sea sus palabras, ya conocidas por todos los hombres. Una manifestación de la paz de Dios. Y el apóstol Pablo no estaba en una plaza, no estaba ahí en una alberca, en un jacuzzi, Dios, la paz de Dios sea contigo. No estamos en la cárcel. ¿Cómo le hablarían los carceleros? Tenía que haberles hablado amablemente, si no, no dijera eso. Si no dijimos confianza en Dios y experimentar la paz de Dios a través de la oración. Y manifestar la paz de Dios, pues aquí hay simplemente dos cosas. Pero gentileza, les digo, abarca muchas cosas. Si con esas dos estamos fallando, hermanos, busquemos la paz de Dios. Ya está en nosotros. Busquemos experimentarla. Yo quiero esa paz. Algunos dicen del apóstol Pedro que cuando estaba en la cárcel en el libro de los Hechos, capítulo 12, dicen que estaba dormido. Algunos dicen que debería estar orando. Pero el salmista dice, para me acostaré. Y solo tú me haces vivir confiado. Para mí, él confiaba. ¿Por qué? Porque cuando el ángel le habló, le dijo, ceñete tus sandalias, oye, si estás preocupado, si estás, te vas a preocupar por quitarte las sandalias o quitarte el cinto, lo que sea. No, así te vas a sacar, estás bien preocupado, oye, pasará conmigo, con tus zapatos y ropa. Para mí, pienso yo, que no estaba preocupado. Bien dormido el angelito. ¿Usted va a dormir si piensa que lo van a matar? Yo no. Por muy cristiano que sea, yo no. Pero quiero esa paz, que aunque pase lo que pase, yo le digo, Señor, dame esa paz. En medio de cualquier situación, dame esa paz. En medio de cualquier dificultad, dame esa paz. Quiero que me dejes esa paz. Colosenses, capítulo 3, versículo 15. ¿Cómo experimentamos la paz de Dios? A través de la oración. ¿Cómo la manifestamos? Ya dijimos ahí
mínimo dos características. Bueno, ahora 15, el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, o sea, en el cuerpo de Cristo, y allá dice, en acción de gracias, que estemos con acción de gracias, dice que seamos agradecidos. Una manifestación de la paz de Dios es que somos agradecidos. ¿Agradecidos de qué? De pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque Él murió por ti, murió por mí. ¿Y qué más agradecimiento? En lugar que nosotros debemos ocuparnos, lo ocupó Él. Amén. Pero dice algo. Y la paz de Dios gobierne. Aquí habla como de un árbitro. Un árbitro que deslinda. A ver, Pedrito. Ahí cometiste falta. Sí, Señor. ¿Sí? Mira, mi palabra dice así. Ya no lo sabía, pero ahora lo sé. La palabra es la que es el árbitro para nosotros. ¿Estamos bien? Pues estamos mal. ¿Cómo experimentamos esa paz de Dios? Hace rato les dije el texto de mi mamá. Leyendo su palabra. Leyendo su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta los huesos, nos parte el alma y el espíritu. Tenemos que leer su palabra. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando experimentamos la paz de Dios, a través de su palabra nos damos fe para soportar las acechanzas del diablo. Y entonces podemos resistir, como dice Santiago, y luego huir. Resistir, Él huye porque resistimos, y resistimos porque nos sometemos a Dios, nos sometemos a su palabra. ¿Y qué dice? ¿Cómo manifestamos ahora el que Él gobierna nuestra vida? Que Él toma control de nuestra vida, que Él es el árbitro dentro de nosotros para decir esto está bien, esto está mal, sigue por ahí, correcto. Nosotros vamos a obedecer a través de su palabra. Y viene una paz. Oiga, ¿usted cree que Dios no va a estar contento si obedecemos su palabra? ¿Tú qué piensas, Felipe? ¿Verdad que sí? Pues parece que leer la palabra, pero si tampoco la ni leemos la palabra, ninguna manifestación de la paz de Dios vamos a tener. Somos salvos por misericordia. Ahora, ¿cómo manifestamos esa paz de Dios? Versículo 16 lo dice, ¿y la palabra qué? De Cristo more escasamente, con poquito, ¿no? Abundante, y si es abundante, oiga, la paz de Dios va a radiar. Oye, que el mundo se va a acabar, pero todavía no viene Cristo. Dice que tiene que venir. Tiene que venir Cristo por la iglesia, y después de cierto tiempo, así. Esto no lo hace, la palabra de Dios me lo dice. Pero no estoy oyendo que el mundo no se va a estar tranquilo. ¿Ya? Y nos da esa paz. No he visto justo, ni es una promesa de Dios. Hoy no tengo para comer, pero no ha pasado un día, Dios nos va a dar. ¿Cómo lo puedo? Que me fortalece y empieza a fluir la palabra, ¿verdad? Dice, ¿cómo vamos a manifestar la paz de Dios? Dice,
La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Cómo la manifestamos? Enseñándonos. ¿Cómo la manifestamos? Exhortándonos a través de la palabra unos a otros. ¿En qué? En toda sabiduría. ¿Sabiduría de cuál? De la palabra de Dios. ¿Y qué más? Cantando con gracia, con gozo, con regocijo en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo manifestamos esa paz de Dios? Hablando de su palabra. ¿Cómo vas a exhortar a alguien para transmitirle esa paz que tú tienes? Hablando a través de su palabra. ¿Y tú cómo sabes eso? Bueno, es que su palabra dice así. En una ocasión estuve así, tu palabra me habló, pero tienes que experimentar eso. Tu palabra es viva, es eficaz. Tienes que experimentarla. Y cuando experimentas eso, tienes una seguridad para hablar de esa palabra. Eso es así. Entonces vas a hablar. Vas a experimentar la paz y manifiestas esa paz a través de tus palabras, hablando de la palabra de Dios. Amén. Dios es maravilloso. Eso no estaba en el texto, pero me gusta. Me gusta porque lo he tomado también. He vivido situaciones muy difíciles. Pero cuando leo esa palabra, Salmo 91, Salmo 91, no todo. Con eso terminamos. Fíjate lo que dice el Señor y te lo dice a ti. Yo lo agarré para mí. Y en los momentos más difíciles he sentido ese amor de Dios en mi vida. Que me impulsa a seguir adelante, que me impulsa a dar el siguiente paso. Dice el versículo 14. Por cuanto en mí has puesto su amor. Él está diciendo, Dios lo está diciendo, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. No quiere decir que no vaya a haber angustia. Dice, yo voy a estar contigo en la angustia y te voy a sacar de ahí. Pero quiero que experimentes que no tengo poder. Quiero que experimentes que yo lo puedo todo. No te vas a quedar en esa angustia. Para poder decirle a los demás, Dios tiene poder para sacarte de lo que estás pasando. Dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Sabes quién es Cristo? Lo dijimos hace rato. Lo que hizo por ti, lo que está haciendo por ti, y qué más va a hacer por ti, por mí. Dice, me invocaré y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré. Lo sacaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero dice, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Todavía no nos vamos a morir sin conocerlo tal como él. Pero cada día decirle, quiero conocerte más. Y eso de conocerte más es experimentar más de Dios en diversas áreas.
Dios te bendiga, Dios te guarde.